Buenas tardes, mi nombre es William Belandria y a continuación vamos a hablar del derecho procesal penal. Recordemos que la evolución del derecho, igual que de las sociedades, viene desde la antigüedad y el primer documento, la primera ley que conseguimos es el documento de Hammurabi, por allá 4000 años antes de Cristo. Sin embargo, los documentos o donde se ha hecho bastante trabajo e investigación es a partir de la sociedad de Grecia, en las cuales conseguimos instituciones del derecho ya, tribunales formados como tal. Sin embargo, es el derecho romano el que va a impulsar o el que le va a dar definitivamente esa acogida y ese desarrollo de las instituciones que hasta el día de hoy aún las continuamos estudiando. Recordemos que el Imperio Romano como tal se desarrolla, Roma se funda aproximadamente 750 años antes de Cristo y se mantiene en lo que nosotros estudiamos como el derecho romano hasta 563 años después de Cristo, que cae con la muerte de Justiniano. Durante esa época del Imperio Romano hubo diferentes sistemas de gobierno, el cual pasaron por la monarquía, el principado, la república y por último el imperio. Entonces, la trascendencia del derecho romano, aunado a la cantidad o a los diferentes sistemas de gobierno, permite ese auge. Recordemos que el derecho romano ellos fueron grandes civilistas, aun cuando la parte del procesal no se conoció en gran medida tal como se desarrollaron. Pasando del derecho romano, tenemos el derecho canónico, desarrollado más o menos en la Edad Media, donde la Iglesia tuvo un papel importante a nivel de político, si se quiere decir. Estableció gran notoriedad en lo referente al derecho y es la que establece, vamos a decir de alguna manera, lo que conocemos como el sistema inquisitorio. Las grandes transformaciones han venido en periodos importantes y no solamente desde el punto de vista del pensamiento, de la escuela del pensamiento, sino también de la invención, y así conseguimos el Renacimiento, caracterizada por los grandes descubrimientos y los grandes aportes, como el de Galilei, el de Kepler, pero también con los grandes aportes en el pensamiento, como lo fue Rousseau y Maquiavelo. Pero es, sin lugar a dudas, la revolución industrial la que va a cambiar definitivamente el pensamiento y un antes y un después de la concepción de muchas áreas tecnológicas, del pensamiento y de gobierno, donde encontramos la formación alrededor del siglo, a mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y empiezan ya a tener otra visión donde el derecho procesal, en forma general, tiene un gran auge, mayormente con la célebre polémica entre Winchell y Mulder. Es en el siglo XIX, con la escuela italiana, autores como Beccaria o procesalistas civiles como Carneluti y Giovenda, que le dan al derecho procesal un impulso. Pero igualmente tenemos la escuela francesa con Elie y la escuela germánica con Rosenberg, quienes le van a dar un cuerpo completo allí. Recordemos que el derecho procesal penal no viene evolucionando de manera independiente. Ello viene con toda la influencia que trae las diferentes ramas del derecho. Ahora vamos a hablar del derecho procesal penal. Y como lo definen, es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan precisamente el proceso penal.
Pero antes de este proceso penal, definido el proceso derivado de la palabra latina processus, es conocida como ir hacia adelante y es aceptada como el conjunto de actividades sistemáticas y ordenadas, actividades que son jurídicas para la resolución de un caso o de una norma y que está establecido en la norma. Eso es lo que tenemos identificado como proceso. En el caso del proceso penal, tenemos que es ese conjunto de normas jurídicas que van a regular la aplicación de la norma penal, que van a conocer ante de una conducta y van a aplicar una pena. Que este proceso penal tiene unas características particulares de él que lo hacen que es público, motivado a que el proceso penal o el impartir justicia le corresponde al Estado. De allí el artículo 253 de la Constitución, de nuestra Constitución, que establece que es a través de los tribunales. Tenemos que es instrumental porque va a servir de apoyo para la aplicación de las normas sustantivas. En este caso, la norma sustantiva penal o el Código Penal. Recordemos que el derecho procesal penal tiene relación porque aun cuando es una rama autónoma del derecho ubicada dentro del derecho público de carácter interno, tiene relación con el derecho constitucional, pues de la norma, de la Carta Magna se derivan todo ese conjunto de garantías que va a tener los diferentes sujetos en la relación procesal. Tiene relación con el derecho administrativo, pues no solamente el juez conoce de la parte penal, sino hay una relación juez con otros órganos y personas del Estado de los cuales tienen que interactuar. Tiene relación con el derecho procesal civil, porque no todas las normas o no todos los procedimientos se rigen o se aplica únicamente la norma adjetiva penal. Tenemos también que se aplica el procedimiento procesal civil, como es el caso de la ejecución forzada de sentencia por resarcimiento de daños, por ejemplo. Dicho de esto, tenemos entonces ahora que dentro del proceso o dentro del derecho procesal penal tenemos dos sistemas procesales del cual se rige y que han evolucionado en el tiempo. Tenemos un proceso inquisitorio o un procedimiento inquisitorio, un sistema inquisitorio, perdón, del cual tenía que el juez era prácticamente quien acusaba, dirigía y sentenciaba. En este caso, se consideraba que el causante del delito se encontraba frente a una indefensión ante el Estado. El juicio es completamente escrito y no hay oralidad y por ende tampoco hay publicidad. En contraposición tenemos, con la evolución tenemos el sistema procesal acusatorio, en el cual el juez, aun cuando es el director del proceso, es el encargado de sentenciar de lo que le lleven las partes, de las pruebas que se le presente, y no es él el que va a ir a buscar las pruebas, sino es otro tercero, en este caso, el Ministerio Público, que es el que va a aportar, porque es el que tiene la titularidad de la acción penal para acusar frente a un delito cometido por otra persona. Y en este caso, en el sistema acusatorio tenemos
que el procedimiento es público, oral, y se presupone se presupone que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por su relevancia, tenemos que dentro de las características del sistema acusatorio está el del juicio previo y debido proceso, contemplado en el artículo 49 en forma general, que es lo que de la Carta Magna, que es lo que regula el debido proceso en toda su extensión, en el cual tenemos que toda persona tiene ese derecho ante la acción de la titularidad o ante un proceso de un tribunal. Como segunda opción tenemos la presunción de inocencia, también establecido en el artículo 49, donde se estipula que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Adicionalmente, tenemos como característica del proceso, del sistema procesal acusatorio, que es oral, es público, dentro de la norma que rige el derecho procesal penal tenemos el código, el cual está conformado por o constituido de acuerdo a la técnica de redacción legislativa en libros. Tenemos un título preliminar, 5 libros y un libro final, divididos en capítulos que a su vez estos se dividen en secciones. Lo interesante no es aprender la norma, sino ubicar la norma en el contexto. Muchas gracias.